Queridos fieles, con demasiada frecuencia surgen historias de monjas que experimentan el juicio negativo de la Roma modernista. Estas monjas casi siempre pertenecen a órdenes tradicionales, fieles a los carismas históricos de su orden, conservados a través de los siglos hasta el Concilio Vaticano II. Desde entonces, las monjas se han visto obligadas a abandonar sus costumbres tradicionales, especialmente en materia de vestimenta. En lugar de usar el clásico atuendo religioso que los ha distinguido durante siglos, se les animó a adoptar trajes de pantalón y otras prendas modernas. Este cambio radical llevó a las monjas a sumergirse más en el mundo secular, creando cierta confusión entre los fieles y dentro de las propias comunidades religiosas. Esto es particularmente cierto para las monjas contemplativas. Durante décadas, Roma ha mostrado una especie de desprecio por las monjas contemplativas, un desprecio que se ha vuelto particularmente evidente bajo el pontificado de Francisco. Sin embargo, sus predecesores también tomaron medidas similares, aunque con menos fervor y determinación. Hoy tenemos otra historia similar, pero con un giro. Hace un año Aleteia tituló "Las clarisas dan nueva vida a un monasterio abandonado en el norte de España". El convento, cerrado hace 19 años por falta de vocaciones, fue reabierto gracias a las clarisas. El sitio católico de Aleteia, uno de los más concurridos, ha celebrado con razón la historia de un convento resucitado por monjas tradicionales. Estas monjas, como descubrirás, son verdaderamente tradicionales. La comunidad está formada por 5 jóvenes monjas y una monja de 95 años, todas ellas procedentes del monasterio de Vado, en la cercana localidad de Burgos. La historia de este monasterio se remonta al año 1926. Generaciones de monjas se sucedieron hasta el año 2006, cuando, quedando solo 9 religiosas, se trasladaron al monasterio de San Antonio de Victoria, cerrando así el convento de Orduña hasta octubre de 2020, fecha en la que se incorporaron las nuevas monjas de la comunidad llegó. Sor Miriam, una de las clarisas de la comunidad, le dijo a Aleteia: "Encontramos el monasterio en buen estado. Un señor de Orduña se había encargado de visitarlo, de hacer un poco de limpieza y de revisar las tejas. Había zonas del monasterio en bastante buen estado para vivir y otras donde había cosas que reconstruir. La acogida por parte de la población local ha sido excepcional. Es una ciudad con un profundo espíritu religioso y un gran cariño por monjas de Santa Clara, presentes allí desde hace 425 años. Toda la comunidad ofreció su tiempo y cariño para que esta comunidad de clarisas regresara y llenara los corazones de todos. Las monjas revivieron antiguas tradiciones locales vinculadas al convento, incluida la producción de dulces para vender a los lugareños, especialidades culturales populares como donas y otras delicias. Jóvenes vinieron desde cientos de kilómetros para contribuir a la restauración del convento. La pequeña comunidad de monjas daba signos de vitalidad y todo parecía ir bien. 2 años después, el diario Bilbao Herald titulaba "El escándalo del obispo excomulgado y las clarisas". Las monjas se vieron, como era de esperar, envueltas en una disputa inmobiliaria con el obispo y, por supuesto, con Roma. Resultó que el convento que ocupaban era muy valioso. Esta disputa llevó a las monjas a rechazar a su obispo y ponerse del lado de un obispo de la línea sedevacantista de Tuc. De hecho, las monjas abrazaron el sedevacantismo. En 2 años pasaron de un convento tradicional, aliado a la Ecclesia Dei y a órdenes coexistentes en la Iglesia, a adherirse al sedevacantismo. El sedevacantismo es una posición teológica dentro del catolicismo de que el Papa actual, y a veces incluso sus predecesores recientes, no son papas verdaderos y legítimos. El término sedevacantismo deriva del latín sede vacante, que literalmente significa asiento vacante, en referencia a la cátedra de San Pedro. Los sedevacantistas creen que el asiento papal está vacante debido a herejías o desviaciones doctrinales de los papas modernos, particularmente desde el Concilio Vaticano II. Los sedevacantistas creen que los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II han comprometido la verdadera fe católica, llevando a la Iglesia por un camino modernista en contraste con las enseñanzas tradicionales. Afirman que los papas que siguieron el concilio, comenzando con el Papa Juan XXVIII y el Papa Pablo VI, promulgaron herejías,
perdiendo así su legítima autoridad como sucesores de San Pedro. Esta posición lleva a los sedevacantistas a rechazar la autoridad del actual Papa y de los obispos en comunión con él, creando a menudo comunidades distintas que buscan preservar la pureza de la fe católica tradicional. Sin embargo, el sedevacantismo no es una posición uniforme. Existen diferentes corrientes y matices dentro de este movimiento. Algunos sedevacantistas solo reconocen a los papas hasta Pío XII, mientras que otros tienen opiniones diferentes sobre el último papa legítimo. Aunque el movimiento sedevacantista es relativamente pequeño dentro de la Iglesia Católica, ha ganado cierta visibilidad debido a su fuerte crítica a las reformas posconciliares y su énfasis en la necesidad de mantener la tradición. Las comunidades sedevacantistas suelen celebrar misa según el rito tridentino y se adhieren estrictamente a las enseñanzas preconciliares. Dicho esto, su nuevo obispo es una figura controvertida. El artículo adopta un tono sarcástico en su descripción, claramente intentando socavar su autoridad y credibilidad. Esto sería inaceptable si no fuera un obispo sedevacantista, por eso se hace con naturalidad. Nunca se permite ninguna hipótesis alternativa sobre el estado de la Iglesia y su crisis, y apoyamos esta hipótesis en el hecho de que no somos sedevacantistas, pero sin embargo, reconocemos la validez de sus órdenes sagradas. Posteriormente, la decisión de las clarisas de abandonar la Iglesia Católica sorprendió a muchos, pero no a todos. En abril de 2024, la diócesis de Burgos ya había abierto una investigación contra las monjas. Estas monjas no abrieron las puertas ni a los representantes de la diócesis, ni a los fieles que habían acudido al convento para celebrar una misa privada. Según imágenes publicadas por el convento, Pablo de Rojas Sánchez Franco, el obispo cismático excomulgado en 2019, se autoproclamó Papa de las Clarisas de Vado. Estas monjas, arriesgándose a la excomunión, se vieron envueltas en un problema económico que sorprendió a muchos. Detrás de este cisma, de hecho, hay un importante componente financiero: el fracaso de la venta del convento de Orduña. Este edificio había sido abandonado en 2022 y en 2020 las Clarisas de Vado habían acordado adquirirlo por 1.200.000 euros. Habían pagado más de 100.000 euros en cuotas semestrales, pero nunca habían cerrado la compra. La falta de pago provocó la rescisión del contrato, pero las monjas no aceptaron esta decisión y presentaron una demanda contra su congregación en marzo de 2024. Sor Isabel dijo que tenía un benefactor dispuesto a comprar el monasterio y revenderlo a las monjas de Vado, financiado con la venta de otro monasterio en Ario. La historia de las Clarisas de Vado es emblemática de las tensiones entre la tradición y las autoridades eclesiásticas modernas. Las monjas, al tratar de mantener su identidad tradicional, se encontraron en un conflicto económico e ideológico con la diócesis y Roma. Su decisión de abrazar el sedevacantismo fue drástica pero comprensible, dadas la presión y las dificultades que enfrentaron. Invito a todos a reflexionar sobre esta historia y considerar el papel de las comunidades religiosas tradicionales en la Iglesia hoy. Es fundamental orar por estas monjas y por todos aquellos que se encuentran en situaciones similares. La crisis de la Iglesia es compleja y requiere discernimiento y comprensión por parte de todos los fieles. Déjame saber lo que piensas sobre esta historia en los comentarios. ¿Les sorprende que después de 11 años de pontificado de Francisco, un grupo de monjas fuera empujado hacia el sedevacantismo? ¿Esperabas que esto sucediera antes? Si te gustó el vídeo, dale me gusta y comenta Amén. Hasta pronto y que Dios te bendiga.